Valeria es nuestra psicóloga en el instituto, es licenciada en psicología, recibida en la Universidad Nacional de Córdoba, tiene una formación de posgrado en psicoterapia cognitivo-conductual en el Instituto Beck Institute para Latinoamérica, es especialista en tratamientos de los trastornos de ansiedad de la Sociedad Argentina de Trastornos de Ansiedad, y también ha hecho su especialización en la gestión de recursos humanos por competencia de la Universidad de Belgrano, es mediadora nacional en el Centro de Mediadores del Poder Judicial, es profesora de yoga y de yoga terapéutico, e instructora de mindfulness y meditación. Así que, habiéndola presentado ante todos ustedes, dejo que ella habilite su micrófono, yo deshabilito el mío, y ¿me escuchan bien ahí? Creo que he habilitado. Me avisan, por favor, si se escucha correctamente. Se escucha bien. Perfecto. ¿Se ve también la pantalla, la diapositiva? Sí, se ve todo genial. Perfecto. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Les doy las buenas tardes. Les agradezco a todos los que están en esta charla, que se han unido en este tema, bueno, que nos interesa a todos, y que además a nosotros nos parece importante compartir, brindar información, brindar recursos, para que, bueno, esta situación de estrés que en este momento nos ha tocado compartir a todos, nadie queda excluido, la podamos también superar colectivamente. Cada uno va poniendo un granito de arena para esto, y bueno, este es el mío, esta conferencia de hoy. Vamos a comenzar, como solemos hacer nosotros en nuestros talleres, con un ratito en el cual podamos guiar nuestra atención al momento presente. Así que les voy a pedir a todos que se sienten cómodos, que cierren un ratito los ojos. La idea es poder cortar con todo lo que venimos haciendo, todas nuestras preocupaciones previas, todo lo que dejamos a un lado para poder asistir a esta conferencia, y centrarnos en el momento presente, en nuestro cuerpo, conectar con las sensaciones del cuerpo, desde la planta de los pies, poder sentir el contacto con el suelo, todas las sensaciones que nuestra piel nos transmite, el aire, de la ropa. Tratar de conectar también con nuestro pulso, con nuestro corazón en este momento, con ese pulso vital, gracias al cual estamos aquí en este momento. Y observar nuestra respiración. Simplemente observarla sin producir ningún cambio. Prestar atención a nuestra inhalación y a nuestra exhalación, con el objeto de poder estar presentes. Presentes, alertas en esto que vamos a compartir. Y los invito también a conectar con la idea de que somos muchos los que en este momento, cada uno desde su casa, va a estar compartiendo este taller, esta charla, y que somos muchos los que estamos en este momento transitando también esta situación particular de la pandemia, y todo lo que podamos hacer cada uno desde nuestra individualidad va a ser ese granito de arena que aporte a superar esta situación, esta crisis. Bien. Bueno, completamente entonces ahora presentes, atentos, abiertos y disponibles, vamos a comenzar
con esta charla, que se llama COVID-19, estrés y resiliencia. Voy a iniciar la charla recordando, algunos han compartido el taller de estrés que se hizo en octubre, finalizando octubre del año pasado. Esa frase con la cual se terminaba el taller, que era: ningún mar en calma hizo experto un marinero. ¿Sí? Vamos a ver aquí algunas imágenes, algunas fotitos del taller que brindamos con la licenciada Genma. En este caso, la idea era justamente aportar recursos prácticos de respiración, relajación, para afrontar situaciones de estrés. ¿Sí? En ese momento, aún no estábamos pasando por la situación actual, pero bueno, todos en nuestra vida cotidiana tenemos situaciones de estrés y es muy importante estar preparados para manejarlas. Entonces, en ese taller, justamente estuvimos practicándolo, lo hicimos muy práctico. Van a observar en las fotos que las técnicas de respiración y de relajación se hacían sentados, algunos pacientes, incluso algunas personas o participantes, lo hicieron acostados en los mats, buscando, cuando no hay entrenamiento, esto de facilitar la relajación de la caja torácica para favorecer una respiración completa. Eso para nosotros era muy importante, ¿no? Poder brindar estas herramientas básicas que hoy recuperamos o tomamos, y a modo de vuelo de pájaro vamos a explicar cómo las podemos usar, ¿sí? Y para qué nos pueden servir en este momento. Bueno, apareció el año 2020 con todas sus luces. Vale, perdona, pone opción de pasar pantalla, porque está en la primera. Estás en modo... Clique abajo. Clique el modo de presentación, así podés ir pasando las diapos, porque quedó en la primera. Bien, ahí lo busco. Buscamos modo de presentación. Y saca... la segunda ahí? Pone para que no se Esa vean... es la tercera. Esa es la tercera diapo. Para que no se vean todas las diapos, clique abajo a la derecha, al lado de donde está... ahí, al lado, a la derecha, ahí, esa, presentación con diapo. Clique ahí. Bien. Ahí se ve, porque está esa... Se ve, pero no está en modo presentación. Cliquealo bien. Ahí donde cliqueaste recién, cliquealo bien. Sí. Vuelve a cliquear. Abajo, ahí. Claro. Se te tiene que poner toda la... Toda la presentación. Acá se me muestra como puesto, pero... Volvete para atrás, fíjate para atrás. Ahí se fue a enero 2020. Bien. Sí, no sé por qué. Bueno. Vamos a ir uno por uno. Yo para que no se... Clique 2 veces sobre la que vas a... Bien. Bueno, también es una opción, para no distraer sobre todo. Bueno, Esta listo. Estamos en enero, en el año 2020, para ver Bien. si se ve lo mismo. 2020 Bien. dicen. Perfecto, bien. Bueno, arrancamos entonces el año. Bueno, aquí estamos en el verano, algunos han tenido la posibilidad de disfrutar de ese año caluroso, de ese verano caluroso, de las sierras, de salir, a descansar un poquito del estrés del año anterior. Y bueno, después fuimos retornando a la vida cotidiana. Acá las imágenes justamente nos traen el inicio del colegio, el inicio de nuestros proyectos. Especialmente quería resaltar eso, ¿no? Uno tiene metas, tiene proyectos, los empieza a poner en marcha en un momento dado. Acá también, hablando de marcha, tenemos la marcha del 8 de marzo, del Día de la Mujer, ¿sí? Y de pronto aparece en nuestro escenario el COVID-19,
¿sí? En algunos casos en Argentina ya veníamos escuchando, ¿no es cierto?, de casos en otros países, y algunos casos en Argentina a principios de marzo, pero bueno, irrumpe repentinamente, podríamos decir que es una realidad que nos llega a todos, en el 20 de marzo con el inicio de la cuarentena o bien. Entonces estamos aquí frente a esta situación de estrés, ¿sí?, que va a representar para nosotros una crisis, ¿sí? Acá en la diapositiva justamente se está expresando esto. ¿Por qué esta situación nueva va a ser vivida como una crisis y va a producir estrés? Por un lado, porque es una situación novedosa que nosotros vamos a percibir que nos está exigiendo cambios repentinos, ¿sí? Representa una amenaza por todo lo que implica el virus, ¿no?, estas posibilidades de enfermarnos, y a su vez es una situación que tiene características de ser impredecible o incontrolable, ¿sí? Se nos va de nuestra esfera de control, de nuestra área de control, dependemos de datos y de cuestiones que nos van diciendo desde afuera, y a su vez estos datos también son dudosos, son impredecibles, van cambiando permanentemente. Entonces esta situación se convierte en un estímulo que produce una crisis, y como tal, y todas sus percepciones, o las percepciones asociadas a la misma, producen una reacción de estrés agudo en nuestro organismo, ¿sí? Este estrés agudo, si se va prolongando en el tiempo, que es un poco lo que ha ocurrido, como decía recién Ingrid, estamos ya prácticamente 90 días de esta situación, se va transformando en una situación de estrés crónico, una reacción, o nuestro organismo toma las características del estrés crónico, ¿sí? Y a su vez tiene también un curso o una evolución, ¿sí?, en la cual podemos pensar que puede llegar a afectarnos nuestra salud, ¿sí?, y traernos algún trastorno de tipo emocional, de tipo anímico, ¿no?, o a veces también complicar nuestra salud física, ¿sí? Por otro lado, sabemos que después deberemos recuperarnos, ¿sí?, de este estrés, del trastorno que nos produjo, y deberemos también dedicar un tiempo y una energía a esa recuperación. El resultado de todo eso puede ser un aprendizaje y un fortalecimiento, ¿sí?, lo que denominamos resiliencia, que ya vamos a explicar un poquito más en detalle. Pero también es interesante tener en cuenta que desde este mismo estrés agudo podríamos saltear, ¿no?, el resto de las etapas del proceso y hacer un puente hacia la resiliencia. Es decir, lo que nosotros pretendemos, o lo que pretendo a través de esta charla informar, es que existe en nosotros esta capacidad, ¿sí?, de, a partir de esta situación de estrés agudo, crear ese puente y sortear esta posibilidad, digamos, de transformar la situación en un estrés crónico que afecte o trastorne nuestra salud. Bien, esto es muy importante, lo del cambio, ¿sí? Toda situación que implique un cambio va a producirnos estrés, ¿sí? La reacción de nuestro organismo, de nuestro sistema nervioso, es el estrés, ¿sí? Mientras nosotros estamos en una situación ya conocida, en la cual todas las pautas de respuesta ya están aprendidas y son conocidas, probablemente no va a ser necesario activar un sistema de energía en nuestro organismo, y nos vamos a mantener en una zona de confort, ¿sí? Cuando esta situación conocida cambia o aparecen situaciones nuevas, ¿sí?, nos crean de pronto una incertidumbre o una necesidad de aprender otras respuestas, es donde se instala esta reacción del organismo, que es muy primitiva, que tiene su base en el cerebro, en el sistema nervioso, y que normalmente responde con una activación que nos prepara para la lucha o la huida, ¿sí? Por lo primitiva de esa reacción y de los centros que la controlan, la reacción básica es de lucha, huida, o ese estado de congelamiento, de parálisis, en la cual no puedo responder. Bien,
Pero es muy interesante también tener en cuenta que esta situación de estrés no viene solita, sino que aquí, como vemos en la imagen, viene compartiendo o se manifiesta con esta posibilidad o esta oportunidad de resiliencia, ¿sí? Es como la otra cara de la moneda. Un poco como la analogía, lo que es el concepto o el holograma de crisis, ¿sí? En el cual la crisis es interpretada a su vez como una oportunidad, ¿sí? Bien, nosotros podemos ver que incluso desde la psicología, desde el momento que estamos hablando de estrés, ¿sí?, que ya vamos a describir un poquito más en detalle, estamos también previendo que hay una posibilidad de adaptarnos, ¿sí?, o de recuperarnos de esa situación de estrés. Y vamos un poquito al concepto, ¿no?, de estrés y su origen, que decíamos que es del latín stringere, y es tomado de la física, ¿no?, que tiene que ver con la fatiga del material cuando es sometido a presión o a tensión, un material que por lo tanto también lo utiliza mucho la ingeniería, ¿no?, y que a principios de siglo empezó a aparecer en la literatura de la psicología, ¿sí? Y se toma el concepto de estrés para hablar primero de un síndrome general de nuestro organismo, de adaptación justamente cuando es sometido a mucha presión o tensión, ¿sí? Hoy en día ese concepto, por supuesto, ha sido ampliado desde las distintas investigaciones y los teóricos del área de la psicología. Por ejemplo, acá tenemos una definición de Lazarus, en la cual se habla del estrés como un concepto dinámico, resultado de discrepancias entre lo percibido de las demandas del medio y los recursos para afrontarlas. Es decir, acá interviene ya un aspecto, que es el aspecto cognitivo, que es la evaluación que yo hago con respecto a esas cuestiones del medio que me están demandando, ¿sí? ¿Qué podría haber dicho? Bien. Entonces, esta evaluación o este aspecto cognitivo es justamente la interpretación que yo tengo con respecto a las situaciones que me amenazan. Por otro lado, resiliencia, que proviene del término resiliere, también del latín, y que significa saltar hacia arriba o rebotar. Y que también hace referencia a una cualidad de los materiales, o sea que también es tomado de la física, que tiene que ver con esta capacidad o cualidad que tienen algunos materiales para volver a su estado original después de ser sometidos a una presión o a algún golpe que los deforme. Terminó de hablar. Para eso vamos a, por ejemplo, observar, no sé si ustedes pueden verme aquí en la pantalla, ¿no?, lo que puede pasar, por ejemplo, con una gomita, ¿sí?, que la vamos a estirar, la vamos a someter a una tensión, y al soltar va a saltar y va a volver a su forma original. Esta cualidad la toma la psicología también para referirse, o para utilizar como concepto para entender una capacidad humana de recuperarnos también de una situación de estrés, o de un shock, o de un golpe, ¿sí? Pero se agregan algunas otras cuestiones, como que no solamente va a haber una recuperación, ¿sí?, pero esta recuperación no va a ser tan exacta, es decir, esto que nos pasó, esta experiencia que transitamos, deja sus marcas. Y lo interesante del concepto de resiliencia en la psicología es que estas marcas van a ser transformadoras, y nos van a permitir salir fortalecidos de la experiencia, salir transformados y demostrar un aprendizaje, que lo podemos luego aplicar o generalizar a otras situaciones de estrés. Bien. Aquí en estas curvitas lo que quería mostrar un poco era qué pasa en nuestro organismo, cómo reaccionamos nosotros, ¿no?, y cómo en realidad nuestro sistema nervioso se comporta. En la primera curva de color lila, lo que
quise un poco representar es este funcionamiento de un espacio de homeostasis, de equilibrio en nuestro organismo, en el cual a una activación, que podría ser la parte alta de la curva, de nuestro sistema simpático, lo va a seguir una recuperación con la activación del sistema parasimpático, ¿sí? Son dos sistemas del sistema nervioso autónomo de nuestro organismo, que van a oscilar en su trabajo y nos van a permitir, después de un gasto de energía importante ante una situación de estrés, recuperarnos, ¿sí? Entonces, a lo largo de un día, de una semana, de un año, pero normalmente lo vamos a vivir en el largo del mismo día, ¿sí? Se va a dar estos cambios o estas oscilaciones en las cuales vamos a ser exigidos a activar nuestro sistema simpático, luego se activa nuestro sistema parasimpático, que es el que nos permite descansar, reponernos, relajarnos, y luego volvemos a activarnos, a prepararnos para un gasto energético, a responder a una demanda, ante lo cual precisamos nuevamente volver a... En la segunda curvita, que es la de color roja, lo que un poco pretendía mostrar así gráficamente, muy a grosso modo, es como cuando estamos bajo estrés, bajo una situación de estrés, estos pasos son muy bruscos o muy abruptos, no existe esta modulación homeostásica en la cual nosotros podemos autorregularnos, ¿sí? Y además, bueno, no está ahí en el dibujo de la curva, pero deberíamos considerar, por ejemplo, que cuando nuestra actividad, o nuestra activación simpática sube, podemos incluso llegar a generar una meseta de gran activación, de sobreactivación, ¿sí? En esas mesetas de sobreactivación, en las cuales estamos muy activos físicos y mentalmente, normalmente también tenemos la sintomatología física de esa actividad, o los signos, ¿sí? En las cuales vamos a notar que estamos consumiendo mucho más oxígeno, respiramos más acelerado, nuestro corazón late con más fuerza. En toda situación de estrés podemos registrar alguna de estas señales. Y nos puede pasar que esta sobreactivación, como dijimos recién, se estanque ahí en una meseta en la cual no podemos parar, ¿sí? No podemos ni siquiera descansar bien, conciliar el sueño, empezamos a sentir que sufrimos insomnio, o que descansamos muy mal, como que tenemos pesadillas, nos despertamos muchas veces por la noche, de día estamos mal descansados por esta misma situación. ¿Qué va a ocurrir con esto cuando se prolonga en el tiempo? Que justamente esa meseta se va a repetir abajo, es decir que funcionalmente vamos a empezar a no poder responder, ¿sí? Y son esos momentos en los cuales después de un estrés crónico nos sentimos extenuados, muy cansados, paralizados, que no podemos responder a las exigencias de la situación. Bien, la última curvita nos hablaría un poco de cómo hay una zona de resiliencia en la cual, utilizando determinados recursos, lo que vamos a buscar es mantener esa homeostasis, ¿sí? Ese trabajo saludable entre nuestro sistema autónomo simpático y parasimpático, en el cual a todo gasto energético podamos luego recuperarnos, ¿sí? con un estado de relajación o de descanso. Bien, este es un modelito de lo que sería el sistema de regulación emocional, ¿sí? Aquí he traído el de Paul Gilbert, donde lo que me interesa es que puedan ver que nuestro organismo está diseñado de modo de poder regular nuestras emociones, ¿no? Nosotros podemos ir regulando nuestras emociones gracias a estos tres sistemas, ¿sí? Que pertenecen al sistema nervioso. Estos son conceptuales, pero tienen su base en sitios específicos de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Arriba está el sistema de amenaza, que es el que produce el estrés, aquel denominamos distrés, porque el distrés es esa parte negativa del estrés que me provoca sufrimiento, ¿sí? Ya que vamos a ver que también hay algunas cuestiones del estrés que son positivas, a las cuales se denomina eustrés, está ahí en el sistema de recompensa, y que normalmente está más relacionado con nuestra motivación, con esos impulsos y motivaciones fuertes. Pero bueno, el sistema de amenaza es el más básico, con el cual contamos desde hace millones de años como organismos. Los seres humanos hemos ido heredando,
y en el cual, ante una amenaza inminente para nuestra supervivencia, vamos a responder con estas reacciones de las que hablábamos recién, ¿sí? Con la respuesta va a ser de protegernos, luchar, huir, escondernos, ¿sí? Paralizarnos. Esta respuesta, ¿sí?, que tiene sus centros, dijimos, en las partes más antiguas del cerebro, y que trabajan a su vez con ciertos neurotransmisores, sustancias químicas dentro del organismo, como son la adrenalina, la noradrenalina, o un poquito posteriormente el cortisol, ¿sí? Van a producir esta reacción desagradable en nuestro cuerpo y en nuestra mente, ¿sí? Que se va a traducir en emoción. Pero también contamos con un sistema de recompensa, con el cual también nuestro organismo se activa, pero de un modo diferente, ¿sí? Este sistema de recompensa que ocupa otras áreas del cerebro, que normalmente se maneja con otras sustancias neurotransmisoras, puede haber algunas en común, aquí se suma la dopamina. Es un sistema que también moviliza al organismo, ¿sí? Lo pone en marcha y en movimiento y lo activa, generalmente en búsqueda de algo que nos agrada, o a lo cual nos resultaría positivo, ¿sí? Por ejemplo, la comida, dentro de lo más primitivo, ¿sí? La búsqueda de algo que deseamos comer, la conquista de la pareja, y podríamos decir, hoy, en la actualidad, cualquier situación que nos motive a un logro, ¿sí? Es el sistema de recompensa del sistema de logros, es decir, de pronto, todas las conductas que yo pongo en marcha para lograr una carrera universitaria, ¿sí? Para lograr un puesto de trabajo, para lograr una determinada remuneración, todas esas respuestas normalmente van a ser motivadas por este sistema de recompensa. Y generalmente las emociones que producen se perciben como positivas, ¿sí? Es decir, en vez de miedo y amenaza, va a estar acompañado de emociones como desafío, entusiasmo. Es lo que vivenciamos también, por ejemplo, en el deporte, cuando vamos a correr una carrera. Bien. Por otro lado, también tenemos en nuestro organismo un sistema de calma, ¿sí? Este sistema de calma va a aportar a la recuperación, decíamos, y a la regulación de la actividad de los otros dos sistemas. Tiene también áreas más primitivas, como el resto de los sistemas, y áreas más nuevas, localizadas en la corteza prefrontal. También esto lo vamos a encontrar en el sistema de recompensa. El sistema de calma podríamos decir que es el que normalmente en Occidente y en este momento, por la globalización en todo el mundo, en esta etapa del desarrollo de la humanidad, hemos descuidado muchísimo, ¿sí? Hemos disminuido la importancia que deberíamos darle a lo que es el descanso, el reposo, el buscar la calma, la relajación para recuperarnos, ¿sí? Y que es absolutamente necesario para un funcionamiento normal y saludable del organismo. Aquí lo vamos a tomar como sumamente importante, y todas las técnicas que nos ayuden, todos los recursos que nos ayuden a poner en marcha este sistema de calma y que nos permita, en relación a los otros dos sistemas, ¿sí?, superar o afrontar esta situación de estrés sin sufrir un desgaste que podría enfermarnos, ¿sí? Porque el sistema de amenaza es un sistema que dijimos nos genera miedo, y que es lógico en la situación actual, si nosotros revemos un poquito todo lo que significa la pandemia, la enfermedad, es lógico que esta emoción aparezca, ¿sí? Y aparece porque tiene una función, ¿sí? En la función de ponernos en alerta, ¿sí?, y que nosotros tengamos el suficiente cuidado. A veces decimos, si nos relajamos demasiado, empezamos a correr riesgo de contagiarnos, ¿sí?, de no tomar los cuidados, de olvidarnos de los cuidados que tenemos que tener, y que aparezcan los rebrotes, ¿sí? Entonces, el sistema de amenaza es un sistema que nos protege, nos mantiene en alerta, para tomar los cuidados que podemos tomar.
es muy importante que este sistema, por supuesto, no se encuentre estimulado permanentemente o activado permanentemente en esa sobreactivación que dijimos, que nos lleva a un estrés crónico, porque en ese caso, ¿sí? Vamos a estar produciendo conductas que en vez de protegernos, ¿no? Y ayudarnos en este camino de resolver la situación de estrés, nos van a enfermar o a exponer más a la posibilidad de enfermar. Bien, entonces, lo que tenemos que tener en claro es que hay un camino desde esta situación de estrés hacia esta resiliencia posible, ¿sí? Ese camino es un camino larguito, no vamos a decir que es sencillo, no es lineal, como está mostrado acá en la imagen, vamos a ver nosotros en las distintas diapositivas esa linealidad, pero no es necesariamente lineal, ¿sí? Vamos a tener momentos en que avanzamos, damos un paso y luego retrocedemos, volvemos a la instancia anterior, como pasa un poquito con todo esto de la cuarentena, ¿sí? Y que volvemos a tomar o a necesitar un recurso para seguir en el camino de esta resiliencia y seguir avanzando, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a mostrar aquí con esta figura lineal, y vamos a decir que a partir de ese estrés, o de esta reacción de estrés, empezamos a transitar un proceso en el cual debemos estar atentos, o es muy importante estar atentos para guiarlo o conducirlo hacia la resiliencia. ¿Qué sería la resiliencia? En ese caso, sería una respuesta efectiva, ¿sí? Más la recuperación de aquella reacción de estrés, más un aprendizaje. Este sería el plus que nos va a dejar esta situación de estrés y que de alguna manera va a tener algún sentido haberlo transitado. Bien, ¿cuál sería el primer paso? Si estamos atentos y ya podemos reconocer e identificar que estamos reaccionando, que nos hemos estresado, el primer paso va a ser generar un stop, ¿sí? Es decir, parar. Porque no podemos dejar curso libre a esta activación y llegar a esa sobreactivación de la que hablábamos, y que no va a ser para nada beneficioso, ¿sí? Nosotros empezamos a identificar, a reconocer que estamos estresados, que estamos angustiados, ansiosos, y es muy importante poder echar un ancla. Si volvemos a la idea de que estábamos navegando en una tormenta, como lo trabajamos en el taller de estrés, este sería el momento de echar un ancla, ¿sí? Es decir, vamos a empezar a buscar, ¿sí? Y a utilizar y a aprender, si lo necesitamos, si no contamos con ellas, ciertas técnicas o ciertas estrategias para parar esa reacción, ¿sí? Es decir, si hubo una activación y si hubo reflejos que generaron estrés, reflejos de tensión muscular, de activación de mi respiración, de mi hiperventilación, de la frecuencia, de un aumento de la frecuencia cardíaca. Bueno, yo voy a tener que aprender conductas que voy a tener que incorporar, reflejos de relajación, ¿sí? Entonces, algunos de ellos, aquí están nombrados, son todos estos movimientos conscientes que podemos realizar cuando empezamos a sentir, por ejemplo, la tensión física, ¿sí? Que es un reflejo, uno de los reflejos frente al estrés, ¿sí? Empezamos a sentir que se activa esta tensión física, empezamos entonces a buscar hacer movimientos conscientes para relajar, para soltar la musculatura, ¿sí? Algunos estiramientos. Todo esto lo van a ver seguramente más en profundidad con Genma, que va a dar una clase de movimiento. Pero bueno, los que saben y practican yoga, pilates, stretching, o en general aquellos que trabajan con técnicas corporales, saben que es muy beneficioso frente a la situación de estrés producir modificaciones de la postura, ¿sí? Vamos con esto básico de la postura y lo llevamos ahora directamente a nuestro cuerpo. Vamos a probar sentarnos en este momento mucho más cómodamente. Busquemos entonces la comodidad total en la postura, busquemos
la columna completamente erguida, una buena base. Vamos a apoyar la planta de los pies en el suelo, bien apoyado. Vamos a sentir también el apoyo firme de nuestro cuerpo en la silla. Y vamos a buscar abrir nuestra caja torácica, ¿sí? Llevando un poco los hombros hacia atrás. Hay personas que ya naturalmente, o porque trabajan físicamente su cuerpo, tienen esta apertura, pero otros no, porque la tensión nos va llevando a que inconscientemente cerremos, nos protejamos, cerramos nuestra caja torácica, bajamos los hombros, ¿sí? El estado anímico se refleja muchísimo en nuestro cuerpo. Entonces vamos conscientemente a producir esa apertura, llevando los hombros hacia atrás y hacia abajo, relajando los brazos y abriendo el pecho. Es una apertura del pecho relajada, ¿sí? Vamos también a estirar un poquito nuestra zona cervical y de la nuca, buscando que el punto de la frente esté por delante del punto del mentón, ¿sí? En esa postura, muscular, también podemos hacer otros movimientos, como la apertura de la mandíbula, relajar la mandíbula, podemos hacer masajes, ¿sí? La zona de la frente, el entrecejo. Bien. Son algunos recursos muy importantes para revertir esa tensión. Por otro lado, las técnicas de respiración, ¿sí? Hay muchísimas. Generalmente una técnica de respiración hay que conocerla, hay que aprenderla primero, hay que entrenarse, para que después en el momento de estrés de verdad nos sirva, ¿sí? Es difícil que podamos usar una técnica de respiración en un momento de estrés si no aprendimos previamente, si no logramos cierta maestría antes, ¿sí? Pero hay respiraciones que son muy simples, que también podemos ahora tomarnos un ratito para realizar, que es simplemente observar mi respiración, darle conciencia al acto de respirar, ¿sí? Vamos a cerrar un ratito los ojos, una vez más, como hicimos al principio, y en esta postura cómoda y abierta, relajo los brazos y los hombros, y vamos a inhalar y exhalar conscientemente, sin modificar la respiración. Lo que vamos a hacer es observar nuestro cuerpo en este momento. Observar las sensaciones que produce nuestro cuerpo al respirar. Vamos a observar tratando de no interferir en ese proceso natural de inhalar y exhalar. Despacito, mientras pudimos calmar nuestra mente y frenar nuestro parloteo interior, focalizando en la respiración, vamos a notar que nuestra respiración se va volviendo un poco más larga, más prolongada, más calma. No necesariamente más profunda. A veces incluso puedo sentir que está más superficial. Va a depender muchísimo de nuestra postura, del entrenamiento, de nuestro sistema respiratorio. También podemos sentir que de pronto surgen algunos suspiros, respiraciones cortas, que son como un rebote a estas respiraciones un poco más largas, cuando especialmente no estamos acostumbrados a relajarnos.
Esta técnica de respiración consciente lo que busca es simplemente focalizar nuestra atención en el acto de respirar. Podemos abrir un poquito los ojos. Focalizando en la respiración, volvemos a focalizar en el cuerpo, ¿sí? Y le quitamos atención a todo este rumiar, a todos nuestros pensamientos catastróficos, y por lo tanto a estas emociones nos produce el estrés, ¿sí? Entonces esta es el ancla que podemos tirar, simplemente aislarnos un ratito, respirar durante 3 minutos de modo consciente. Cuando la respiración es consciente y se va volviendo más calma, más larga, ¿sí? Hay centros de nuestro cerebro que interpretan estos cambios en la respiración como calma, ¿sí? Como que ya no hay amenaza alrededor y por lo tanto podemos relajarnos. Y envía, por supuesto, al resto del cuerpo esta señal de relajación. Por eso es muy bueno aprender a respirar conscientemente, más allá de algunas otras técnicas específicas de respiración que llevan más entrenamiento. Bueno, tenemos también técnicas de relajación física, de las cuales algunas tocamos también en el taller, ¿sí? Toda técnica que implique un escaneo corporal, es decir, llevar nuestra atención a todo el cuerpo, buscando esas zonas de tensión, relajándolas. Hay técnicas de tensión, relajación. El mismo ejercicio, ¿no? Cuando es un ejercicio consciente, nos ayuda y nos enseña a través de la tenso-relajación, ¿sí? Ir relajando los distintos grupos musculares. Y el cerebro empieza a incorporar esta información y nos ayuda en los momentos así de estrés, en esos momentos en que tenemos que hacer un stop, a volver un paso hacia atrás, ¿sí? A revertir estas señales, a revertir estos reflejos de tensión y volver a la calma y a la relajación muscular. Bien, el mindfulness y todas las técnicas de meditación también focalizan nuestra atención, trabajan con nuestra atención, llevándonos al presente, retiran también nuestra mente de rumiar situaciones del pasado, ¿no? Situaciones negativas, o de rumiar alrededor de posibles peligros futuros, ¿sí? O lo que tengo que hacer después, o las amenazas que podrían aparecer. Me centra en el momento presente, ¿sí? En el cuerpo, ¿sí? En mi respiración, como hicimos recién, y por lo tanto me da esta posibilidad de entrar en un espacio o una zona de control, ¿sí? Cada vez que yo esté rumiando sobre el pasado, por más que haya una ilusión de control, no puedo modificar nada de lo que ocurrió, ¿sí? Y cada vez que me voy hacia el futuro, me voy a lo que no puedo controlar, ¿sí? Por eso es muy importante aquí, en este stop, volver a este espacio de control en el presente de mi cuerpo, de mi respiración, y lograr una calma. Vale, te quedan 10 minutos. Bien, vamos a avanzar. Bueno, acá hay una frase: respirar lentamente es como un ancla. En medio de una tormenta emocional, el ancla no haría que la tormenta se vaya, pero sí me va a mantener firme hasta que pase. Ese sería el objetivo. Y vamos a pasar a una segunda instancia cuando logramos la calma, ¿sí? Es a la aceptación, que es sumamente importante. Vamos a recrear o traer un poquito a nuestra mente todo lo que ha implicado estos cambios en este momento, digamos, de nuestra vida, con la pandemia y con todos los cambios que han surgido a partir de eso, ¿sí? ¿Y qué pasa con estos cambios? ¿Sí? Empezamos a generar una lucha en la cual nos resistimos a esos cambios, ¿sí? Lo conocido nos era familiar, nos era más sencillo, nos era más fácil, nos era mucho más confiable. Empezamos a resistirnos a los cambios, y esta resistencia también crea toda una rumiación mental que nos genera estrés, ¿sí? Entonces, es un punto importantísimo. Este es como, después de que logramos una calma, el punto más importante es el de dirigirnos a aceptar la situación nueva, ¿sí? A poner los pies en la realidad, los pies a tierra, para poder trabajar hacia resolverla, ¿sí? Aceptar a veces es un poquito complicado porque también tenemos un montón
de creencias, ¿sí?, que funcionan como obstáculos, ¿sí? Más allá de que es algo nuevo y que nos va a costar más trabajo, hay creencias que son obstáculos, como por ejemplo creer que si yo acepto una situación, estoy de acuerdo con esa situación, ¿sí? Nadie va a estar de acuerdo con la pandemia, con la enfermedad, por supuesto nadie está de acuerdo con dejar de trabajar y poner en riesgo a mi niña, ¿sí? Pero la aceptación no tiene nada que ver aquí con estar de acuerdo, ¿sí? La aceptación tiene que ver con aceptar que esto ocurre, ¿sí?, que esto está ocurriendo, que esto es parte de la vida, que es algo ante lo cual tengo que tomar una medida, sí o sí. Por otro lado, también la creencia de que las cosas son injustas y por lo tanto me resisto. Es importante entender que de verdad esto va a... La situación que estamos viviendo no va a regirse por ningún parámetro humano de justicia, ¿sí? Es podríamos decir, un acontecimiento natural, como puede ser una catástrofe natural, y por lo tanto va a afectar, nos parezca justo o no, ¿sí? Es muy importante entender que no podemos interpretar esa situación desde los parámetros humanos de la justicia, ¿sí? La falacia de importancia, es decir, que si algo es demasiado importante, entonces no lo puedo aceptar, demasiado grave, podríamos decir, ¿sí? La enfermedad, la muerte. Pero bueno, son cosas que son forman parte de la vida. Por lo tanto, es muy interesante hacer este trabajo de aceptación, como en los duelos, ¿sí?, en los cuales el primer paso para resolverlo es la aceptación, ¿sí? El primer paso realmente importante es la aceptación. Las falacias de control tienen que ver con todo lo que creemos que podemos controlar y que en realidad no podemos controlar. Esto de creer que podemos controlar todo, por ejemplo, viendo las noticias, ¿sí?, y nos llenamos de información que no nos sirve para nada, ¿no? Y que a veces también nos lleva a una sensación de pérdida de control, ¿no? Porque creíamos que podíamos controlar todo y después vemos que no podemos controlar casi nada, ¿sí? Y eso también nos genera esta sensación de descontrol y de estrés. Es muy importante saber cuál es mi zona de control, cuáles son las conductas, cuáles son, como decíamos recién, las emociones, los pensamientos y las conductas en las cuales sí tenemos injerencia y podemos controlar. ¿Cómo podemos cuidarnos? Esa es nuestra zona de control, ¿sí? Aquellos cuidados, aquellas recomendaciones, debemos seguir al pie de la letra y que siguiéndolas al pie de la letra nos permiten relajarnos también. Bien, y acá, bueno, un pequeño cuento que lo voy a contar para entender un poquito esto de la idea de justo e injusto, o de bueno y malo, que en realidad es una interpretación muy humana de los acontecimientos, ¿sí? Es el cuentito o la historia de Wei, de un ganadero de la China, que tenía caballos, y que un verano los caballos se van a pastar y desaparecen, no regresan. Entonces los vecinos de Wei se acercan a él y le dicen: señor Wei, usted debe estar muy deprimido porque se ha quedado sin caballos, porque puede ser un ganadero, o sea que estaba quebrado. A lo cual Wei, que era un señor muy sabio, responde: puede que sí, o puede que no. Ocurre que después de que termina el verano, los caballos regresan, pero se habían juntado con otros caballos perdidos en la montaña y también se habían reproducido, por lo cual la manada de caballos que vuelve es mucho más grande, ¿sí? Triplicó el número de los caballos originales. Entonces, de pronto Wei técnicamente era rico, y los vecinos se acercan y le dicen: señor Wei, usted ahora es rico, debería estar muy feliz. A lo cual Wei, que era muy ecuánime, responde: y puede que sí, puede que no. Sucede ese mismo invierno que el hijo mayor, el primogénito de Wei, tiene un accidente cuidando los caballos, y bueno, por una lesión a la espalda tiene que pasar varios meses en la cama, en reposo. Por lo cual los vecinos que pasaban, por supuesto, trataban de consolarlo y le decían: me imagino, señor Wei, que usted estará muy triste por esto que le pasa
con su primogénito. Y Wei respondía, como ya todos saben, puede que sí, puede que no. En ese momento China entra justo en una guerra importante, con lo cual se empieza a dar la orden de que todos los primogénitos de las familias de China formen parte del ejército y vayan a pelear. Entonces en ese pueblo todos los primogénitos se alistaron al ejército, y los vecinos pasaban por la casa de Wei y veían al hijo de Wei en reposo, y le decían: Wei, qué suerte tienes de que tu hijo no ha ido a la guerra y no va a morir como nuestros hijos. A lo cual Wei respondió: puede que sí, puede que no. Bueno, este pequeño cuentito es un poco para ilustrar cómo todas las cosas que van ocurriendo, que nos van pasando, que acontecen, nosotros podemos hacer una interpretación negativa o positiva, pero realmente muchas de las veces desconocemos cuál será el impacto, ¿sí? Si esto que hoy es malo, en realidad puede ser algo bueno, ¿sí? En algún momento. Y si vamos a evaluar esto desde el punto de vista de la psicología positiva, es esto de buscar que siempre en lo bueno hay algo malo, en lo malo hay algo bueno, no está esa dicotomía tan marcada. Y por lo tanto, de toda experiencia negativa podemos extraer algunas cosas positivas, ¿sí? Y eso es muy importante y nos va a ayudar en este camino de la resiliencia. Bien, otro punto importante es el autoconocimiento y la reflexión, ¿sí? Por lo cual es muy importante hacer este proceso en este momento de aceptar y reconocer nuestras emociones y pensamientos, ¿sí? Podríamos decir que toda esta situación de la pandemia es como un curso de resiliencia intensivo que todos estamos cursando, ¿sí? Algunos van a estar más innatamente capacitados para salir resilientes, y otros vamos a tener que aprender, ¿sí? Y por eso todas estas estrategias y todos estos consejos y recomendaciones. Aceptar y reconocer nuestras emociones, reconocer las ilusiones cognitivas, esto que decimos que creemos ver, pero que no están así, ¿sí? Como por ejemplo creer que los cambios no existen, ¿sí? O que los cambios no son buenos, ¿sí? La capacidad de tomar perspectiva, ¿sí? Que es esto de decir, bueno, a ver, esto hoy puede parecer malo, ¿sí? Pero si yo puedo tomar perspectiva, ¿cómo lo voy a ver de acá a unos años, ¿sí? Cuando esto ya haya pasado? Encontrar lo bueno en lo malo, ¿sí? Cuestionar mis creencias, es decir, aquello que yo creía que no puedo, a ver si realmente no puedo, y si hago algún cambio en algún punto, quizás podré. Empezar a cuestionar esas creencias negativas, de modo que me faciliten afrontar esta nueva situación. Cuestionar los debería, ¿qué es lo que debería estar haciendo ahora y no puedo? Bueno, quizás ese debería es una exigencia o es una demanda que no se corresponde con esta situación, tanto para mí como para el resto de las personas, ¿no es cierto? Explorar nuestras fortalezas y debilidades se vuelve sumamente importante, ¿sí? Ser muy conscientes de cuáles son mis puntos fuertes con los cuales yo voy a poder enfrentar esta situación. Y ser muy consciente también de cuáles son mis debilidades y qué puedo hacer para fortalecerlas, ¿sí? Aquellas cosas que no sé y que tengo que aprender. Este es el momento de ponerme a aprender. Bien, la búsqueda de valores y sentidos es un punto importantísimo, porque dijimos que había un sistema también dentro de lo que era la regulación emocional, que era este sistema de logros, sistema de recompensa, y que nos estimula muchísimo, ¿sí? Dentro de lo que es activarnos cuando de pronto ya no tenemos fuerzas y tenemos que buscar fuerzas en un lugar como más profundo, en una fuente mucho más fuerte, ¿sí? Y que necesitamos salir de esta situación que puede haber sido muy dura, que puede haber sido muy desgastante, que incluso nos puede haber deprimido. Aparece esta posibilidad de buscar propósitos que nos trasciendan, ¿sí? Volver a rever nuestros valores, ¿sí? Encontrar un sentido por el cual luchar, salir adelante, trabajar, hacer cambios, mejorar. Entonces, este punto lo resalto, lo considero importantísimo. A veces el sentido tiene que ver con las personas que nos rodean, las personas que queremos, nuestros hijos, nuestra familia,
con nuestra sociedad. El sentido puede ser mucho más abstracto, ¿sí? Puede ser por las generaciones del futuro, o puede ser un sentido muy personal que tenga que ver con realizarme, con aprender, con cambiar. Pero, por sobre todas las cosas, una vez que yo haya transitado todo este recorrido, se va a volver muy importante mi compromiso personal. ¿Sí? Nada de esto va a lograr o va a dar como resultado la resiliencia si yo no me encuentro profundamente comprometido con esto de superar esta situación y aprender. ¿Sí? Entonces, el compromiso personal aquí es clave. ¿Sí? También el compromiso con los otros que me rodean, y también, bueno, con la comunidad en general, se va a volver un motorcito, ¿sí? Pero la responsabilidad, que yo pueda entender que yo tengo responsabilidad para poder salir de esta situación, para poder recuperarme de esta situación, es clave. Sin esa responsabilidad me transformo en una víctima. Con esa responsabilidad puedo ser un sobreviviente resiliente. Bien, y hay aquí, lo vamos a nombrar rápidamente, pilares de la resiliencia, es decir, son aspectos que van a tener que ver, que las distintas investigaciones nos dicen que hacen a las personas que sean más resilientes o menos resilientes cuando están o no están, y por lo tanto vamos a estar alertas, ¿sí? Vamos a buscarlos, vamos a generarlos, vamos a ir con cierta... vamos a buscarlos como habilidades necesarias para la resiliencia y tratar de desarrollarlos, que son el sentido del humor, la creatividad, la flexibilidad en el pensamiento, poder cambiar rápidamente, ¿sí? A su vez el pensamiento práctico, bajarlo a la realidad, el apoyo social, ¿sí? Que es esto de sentir el afecto, la protección, el cuidado de un otro, al menos una persona que está a mi lado, y a veces cuando esa persona no está, de modo físico, de modo virtual, de modo, yo sé que de alguna manera me están acompañando. Esto, la historia ha demostrado que las personas aún muy aisladas, sabiendo que alguien los está esperando en algún lugar, sentían ese apoyo y sentían esa fuerza para luchar que les producía ese apoyo. La empatía, el interés por los demás, que va a permitir que yo me cuide y cuide a los otros también. Y la autoestima, ¿no? Que me va a dar esta capacidad de ver cuáles son mis puntos fuertes, a dónde yo tengo estas habilidades y cómo las puedo poner en marcha. Bien, y teniendo en cuenta todos esos factores y transitando ese camino que no es fácil, finalmente construimos nuestra resiliencia. Y acá la imagen, en realidad lo que quiero representar es que esa construcción no es teórica, ¿sí? Es una construcción a nivel también de nuestro cerebro, es decir, hemos construido nuevos circuitos neuronales. ¿Sí? Y voy a leer lo que dice ahí, que me encantó, porque dice: la estructura neurológica del cerebro se configura con nuestras experiencias vividas. ¿Sí? Cada experiencia produce cambios y cambia la configuración de estos circuitos cerebrales. Eso nos lo permite la neuroplasticidad. ¿Sí? Cuando cambia el entorno y cambian las percepciones, cambia también nuestras conexiones a nivel neuronal. ¿Sí? Entonces, realizar cambios profundos es dirigir la construcción de nuevos circuitos neuronales. Y ese cambio profundo es necesario cuando nosotros lo que estamos buscando es resiliencia. Y vamos a cerrar con esta diapo, donde se rescata el mito del ave de Fénix, ¿sí? Que es un mito griego, mucho más cercano a nosotros que esto oriental de lo que estuvimos hablando, y donde ese ave, el ave fénix, tiene la capacidad de renacer de las cenizas. ¿Sí? La emblemática criatura de la mitología griega resurge o se eleva majestuosamente de las cenizas de su propia destrucción. Y representa el poder de la resiliencia, ¿no? Esta capacidad humana que todos los seres humanos tenemos y que nos va a permitir renovarnos, surgir mejores, ¿no? Tanto en lo individual como familias, como comunidades, en lo colectivo. ¿Sí? Vamos a surgir de esta experiencia mucho más fuertes, mucho más conscientes, mucho más solidarios. ¿Sí?
Y pongo aquí una frase que me gusta mucho de Viktor Frankl, que dice que el hombre que se levanta es aún más fuerte que el que no ha caído, ¿sí? Y Viktor Frankl ha sido una persona que para mí es inspiradora, resiliente, ¿sí? Un médico psiquiatra, sobreviviente de los campos de concentración, y que pudo transferir todo lo aprendido en este recuperarse y sobrevivir a las generaciones siguientes, a través de lo que fueron sus obras, sus libros y su terapia, que fue la logoterapia, ¿sí? Bueno, y finalmente terminamos con esta frasecita que cierra lo que es también lo que ha sido desde aquel taller de estrés de octubre del año pasado. ¿Quién puede ser un experto marinero de la vida? Quien pueda navegar con maestría en mares tormentosos y en océanos en calma. Y les deseo a todos que puedan utilizar algo de esto que se ha compartido hoy para poder llevar su barquito, el barco de su familia, de su empresa, de su persona, ¿no?, en esta tormenta, y que podamos llegar a un océano en calma en el cual todos nos podamos ver y reconocer como resilientes. Muchas gracias.